vamos a empezar a hablar de las velas. ¿Cómo nace una vela? Aquí tenemos una línea. Aquí van a ser un periodo, van a ser una vela. Y te voy a explicar cómo se forman y qué significa. La verdad, el chartismo en base a velas es muy bueno. Tiene muchos patrones. De hecho, yo en un curso enseño sobre estos patrones. Pero yo considero que es muy importante entender el lenguaje de las velas. Las velas son todo un lenguaje. Tú tienes que comprender qué es lo que está pasando al ver una vela. Cada vela te cuenta una historia. Así que bueno, vamos a comenzar. Este es un punto donde comienza un periodo de tiempo, donde comienza o donde nace una vela. Digamos que yo veo un movimiento a la baja en la cotización. Esto se va a reflejar en un movimiento hacia abajo. Aquí lo tengo de color rojo por la configuración que te enseñé. Movimientos bajistas son rojos, movimientos alcistas son verdes. Bueno, esto ya es una vela. De hecho, desde que era una línea, eso ya era una vela, aunque no tuviera una forma muy clara. Vemos que sigue bajando. Ok, ya tenemos puntos de avance hacia abajo. Esta es una vela bajista. En este periodo de tiempo yo entiendo que los bajistas tomaron terreno. Después podemos ver un regreso. Quiere decir que los alcistas la hicieron regresar. ¿Te fijas? Y por donde quiera que pasa el precio, te deja una línea. Esta línea no estaba hace un momento. Apareció cuando bajó. Esto es como una historia. Te cuenta que aquí hubo una batalla. Aquí pelearon los alcistas y los bajistas. Y los alcistas hicieron retroceder un punto a los bajistas. Vemos que todavía retrocede más. Llega hasta este punto. Está casi como cuando empezó, pero con una mecha hacia abajo. Quiere decir que los bajistas avanzaron, pero los hicieron retroceder. Y dejan una huella, dejan esta línea que es, digamos, el campo de batalla donde fue la guerra, donde estuvo la lucha. Después podemos ver que empiezan a tomar ventaja los alcistas. Vamos a ver movimientos ahora hacia arriba del punto de apertura. Y vemos que puede seguir ganando terreno el ejército alcista, ¿te fijas? Puede seguir subiendo y tú vas a ver que la vela se pone verde y va creciendo. Digamos que llega hasta este punto. Después, en este punto, los bajistas pueden contraatacar y hacerla retroceder un punto. Ahora, esta vela ya está completa. Digamos que en este momento se cierra el periodo, la hora termina y se abre una nueva. ¿Qué me dice esta vela? Ignora esto por un momento. Quiero que veas esta. ¿Qué me quiso decir esta vela? ¿O qué historia me cuenta? Bueno, me cuenta que abrió en este punto. Me cuenta que los bajistas intentaron tomar terreno. Me cuenta que los alcistas los hicieron retroceder y que eran mucho más fuertes porque hicieron que retrocedieran bastante y llegaron hasta este punto elevado. También me cuenta que en un punto los bajistas contraatacaron o al menos defendieron su territorio y los hicieron regresar hasta este punto. Esta es la historia. Una vela te da 4 datos. Punto de apertura, que sería este. Punto de cierre, que sería este, porque aquí cerró y abrió uno nuevo. Máximo es el punto más alto que quedó en la huella. Y punto más bajo, que sería este, el punto más bajo donde quedó la huella. La batalla se libró en todo este terreno, pero en general los alcistas fueron los que ganaron. Ahora, abre una nueva vela, tenemos otra nueva historia. Vemos que hay movimientos fuertes a la baja, muy fuertes, y continúan. Y la vela cierra así. Digamos que todavía avanza un poco más y cierra así. Abre una nueva. ¿Qué me contó esta vela? ¿Cuál es la historia? Bueno, me cuenta que desde el punto de apertura los bajistas atacaron. Las tropas bajistas estuvieron tomando terreno, empujando a los alcistas, haciendo que pierdan su terreno. Quizá hubo movimientos al alza, a la baja, pero en general llegaron hasta este punto a cerrar el periodo de tiempo. Aquí tengo 4 datos, igual que en la vela anterior. Tengo un punto de apertura que fue este, en este caso está en la parte de arriba, porque mira, este es el punto de apertura. Si se mueve al alza, entonces al final de la vela el punto de apertura es el que quedó abajo, pero si se mueve a la baja el punto de apertura es el que quedó arriba. ¿Por qué? Porque de este punto bajó.
¿Me entiendes? Bueno, me cuenta que este fue mi punto de apertura, este fue mi punto de cierre. Los máximos y los mínimos son exactamente el mismo que la apertura y el cierre, es decir, no hubo una especie de lucha o una defensa. Aquí los bajistas abrieron el mercado y comenzaron a ganar hasta que cerraron. Yo entiendo que los alcistas no tuvieron nada de fuerza en este periodo. Los alcistas no lograron ganar nada si no hubiera habido una pequeña mecha hacia arriba. Nunca lograron ganar nada. Y de hecho, al ver que no hay mecha en la parte de abajo, entiendo que tampoco lograron ni siquiera defenderse un poco. No recuperaron nada de terreno. Esta vela significa que los bajistas o las tropas bajistas aplastaron a las tropas alcistas. Abre una nueva vela. Otro movimiento a la baja. Vamos a ver que en este caso los alcistas los hacen retroceder. Y los alcistas toman terreno, pero los bajistas recuperan ese terreno. Cierra la vela. Y bueno, permíteme, todavía no nos vamos. Bueno, ¿qué me dice esta vela? A pesar de que esto solo parece una cruz, esto es una vela, sigue siéndolo. ¿Qué me dice? Que hay indecisión. Me dice que en este momento hay un equilibrio, los alcistas y los bajistas están peleando parejo, tú lo pudiste ver porque mira, vamos a ver otra vez cómo fue. Bajistas toman terreno, lo pierden. Alcistas toman terreno y lo pierden. Dejaron huellas, aquí están las huellas, pero en general ninguno de los dos tomó terreno. Así que quiero que comprendas, la verdad hay muchos patrones, algunos son muy sencillos y muy efectivos, algunos son un poco más complicados y no son tan efectivos, pero hay una gran combinación de patrones. Pero yo siempre he pensado que la mejor manera de interpretar el análisis de velas es entendiendo el lenguaje. Ve la vela, obsérvala y analiza qué historia te está contando. Por ejemplo, aquí me contó que hubo una batalla y ganaron los alcistas. Aquí me contó que los bajistas aplastaron completamente a las tropas alcistas. Aquí me cuenta que hay indecisión. Ahora, si yo tomo estos tres, ¿qué historia estoy viendo? Bueno, si el mercado viene de arriba hacia abajo, digamos que los bajistas son los que están ganando y llega hasta este punto, quiere decir que aquí, al no haber ni una pequeña ganancia, yo entiendo que las fuerzas bajistas encontraron una trinchera. A partir de aquí va a ser difícil superar. ¿Por qué? Porque intentaron avanzar y no se los permitieron. De hecho, en un punto los hicieron retroceder. ¿Por qué? Porque aquí hay una mecha hacia arriba. Pero bueno, vamos a ver algunos patrones que bueno, vamos a verlos para explicarte. Aquí tengo una serie de velas. ¿Qué me quiere decir esta serie de velas? Bueno, veo que viene una vela roja, una vela bajista, veo que hubo una pequeña lucha en esta parte, otra pequeña lucha en esta parte, señal de que los alcistas sí se estuvieron defendiendo y en algún punto hasta tomaron un pequeño terreno. Después abre una nueva vela, hubo una pequeña lucha en la cual los alcistas trataron de ganar terreno, los bajistas avanzaron hasta este punto, porque mira, esto es la historia, llegaron hasta acá, retrocedieron, pero dejaron su huella pintada. Entonces, esta vela me está diciendo, ok, los bajistas tomaron terreno, pero los hicieron retroceder. Eso empieza a hablar de un posible peligro para las fuerzas bajistas. Después tenemos esta vela. Esta vela abrió aquí, se movió hacia abajo y llegó acá. En algún punto llegó hasta acá, pero los alcistas la hicieron retroceder, hicieron que regresara hasta acá. Entonces, estas tres velas, ¿qué me están diciendo? Bueno, de entrada quiero que veas que cada vez son más pequeños los cuerpos. Esto se le llama cuerpo, lo que viene siendo el rectángulo. Cada vez son más pequeños. Quiere decir que las tropas bajistas cada vez están conquistando menos terreno. Hacen avances, pero los hacen retroceder. Entonces me habla de la debilidad posible que tienen los bajistas. Y esto, la verdad, no le veo yo una mejor manera de explicártelo que como una guerra. Esto es una batalla. Los bajistas son unas tropas que vienen avanzando, llegan hasta estos puntos. Pero abre otra nueva vela, digamos aquí. Y vemos un movimiento fuerte al alza. ¿Qué entiendo yo? Que aquí los alcistas toman el control. Los alcistas
sobrepasaron todo el terreno que han estado ganando. Mira, le tomó 2 velas llegar hasta aquí, pero con una sola retrocedió hasta acá, ¿te fijas? Ahora, esto es una batalla. Podemos decir que esta batalla la ganaron los alcistas, porque vinieron con fuerza los bajistas, pero los alcistas tomaron control. Pero esto, como te digo, es una batalla. Existe una guerra. La guerra es la tendencia primaria, es el movimiento principal. Ahora, la dirección de la tendencia primaria te dice qué ejército es más fuerte a grandes rasgos. Quizá esta batalla la ganan los alcistas, pero si la tendencia primaria va a la baja, entonces quiere decir que quizá esto solo sea una pequeña recuperación del ejército alcista, porque en realidad tarde o temprano la tendencia primaria tiende a superar a sus oponentes. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué entiendo yo por estas velas, estas 4 velas? Bueno, yo entiendo que hay indecisión. Simplemente la lucha está muy pareja. Quiero que veas. Abrió en esta parte de arriba, cerró en esta parte de abajo, abrió aquí, cerró acá arriba y se está moviendo con unas mechas, bueno, pues un tanto cortas, yo las considero cortas, pero lo que entiendo aquí es que ninguno de los dos está ganando terreno, están luchando en este punto, quizá avanzan un poco hacia acá, un poco hacia el otro lado, pero en general esto es indecisión. Ahora, quiero que comprendas esto como si fuera un mercado con tendencia bajista y tendencia alcista, y esto como un mercado lateral. Esto ya lo hemos visto antes. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver aquí. ¿Qué me están diciendo estas velas? Vemos un movimiento al alza. Otra vela alcista. Otra vela alcista. Notarás cada vez cuerpos más pequeños. Muy bien, señal de que los alcistas se están debilitando. Después una fuerte vela a la baja. Esta vela, mira lo que me dice. Me dice que los alcistas trataron de avanzar porque aquí dejaron su huella. Aquí. Pero a partir de aquí, los bajistas tomaron el control, siguieron avanzando y no hay mecha en la parte de abajo. Señal de que los alcistas no pudieron ni siquiera defenderse en este periodo de tiempo. Si se hubieran defendido, hubiera habido una pequeña mecha. Señal de que avanzaron los bajistas y los hicieron retroceder. Pero no lo hay. Entonces quiere decir que la fuerza abrumadora en este caso son los bajistas. Los alcistas tomaron 3 periodos para ganar este terreno, pero este terreno lo recuperaron los bajistas en un solo movimiento o en un solo periodo. Así que, bueno, solamente haciendo una recapitulación, cuando veas una vela alcista o una vela verde, los datos que te da son apertura en la parte de abajo, cierre en la parte de arriba, esto del cuerpo real. El máximo es el punto más alto que alcanza la mecha y el mínimo es el punto más bajo que alcanza la mecha. En una vela bajista como esta, la apertura está arriba porque abrió y bajó. Entonces, punto de apertura, punto de cierre, máximo, mínimo. El máximo y el mínimo siempre son arriba y abajo. Y bueno, otra recomendación, cuando veas mechas muy largas hacia abajo después de un movimiento a la baja, significa que puede haber un cambio. Ahora, aquí hay factores que, bueno, se mezclan con lo que hemos visto antes. Hablamos de líneas de soporte o líneas de resistencia, líneas donde el precio suele rebotar. Si tú ves que viene el precio a la baja, a la baja, a la baja, llega a este punto y aquí es una línea de rebote, es decir, que la línea de rebote al alza está aquí, perfecta oportunidad para entrar en compra. ¿Por qué? Porque suele venir a rebotar aquí y luego va a subir. O si voy en una tendencia, digamos, aquí en una tendencia bajista y veo unas mechas, unas velas subiendo hasta este punto y luego veo esta vela y aquí hay una línea de rebote a la baja, entonces perfecto, yo entro aquí en venta. Si no es aquí, será en la siguiente vela. Pero es importante, combínalo con las líneas. Por ejemplo, te digo, las líneas pueden estar aquí. Si yo vengo y veo esta historia en una línea de rebote, es una perfecta oportunidad para entrar en venta. En este caso, si yo veo esta historia en un punto de rebote al alza, entro en compra. Y bueno, esto es indecisión. Aquí tú debes analizar tendencias que vengan anteriormente, tendencias primarias, y definir si la tendencia primaria va hacia abajo o va hacia arriba y en base a esto tomar una decisión. Y bueno,
Esto es el lenguaje de las velas. La verdad, hay muchos patrones. Hay patrones que son muy buenos. Pero yo lo que quiero es que comprendas el idioma. Que veas una vela y comprendas perfectamente qué historia te está contando. De entrada, si la ves verde, sabes que fue una batalla en la cual ganaron los alcistas. Si la ves roja, sabes que ganaron los bajistas. Si ves una mecha muy larga hacia abajo, quiere decir que, bueno, hubo un terreno a defender. Y bueno, no hubo un avance real, es decir, las fuerzas hicieron retroceder a los que venían ganando este terreno. Y bueno, aprende esto, velo como una guerra. Y bueno, por el momento me voy a despedir de ti. Cuídate mucho, ten un día excelente y nos vemos en el siguiente video.